Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buen día, compañeras. Es un gusto nuevamente encontrarnos por medio de este canal. Continuando con nuestro proceso, ¿verdad?, de aprendizaje sobre diferentes tipos de violencia, vamos a continuar este día, pero no sin antes recordando que debemos de dedicarnos tiempos hacia nosotras mismas, realizando movimientos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Acordémonos que es importante dedicarnos 10-15 minutos para relajarnos. Tomen eso siempre en cuenta. Ahora bien, el tema que traemos en esta ocasión es la violencia vicaria. Vamos a conocer qué es esta violencia, cómo se define, ¿verdad? Cómo se manifiesta, quiénes la ejercen, ¿verdad? Y algunas reflexiones al final, ¿verdad? Como primer punto les comentaba de que vamos a definir qué es la violencia vicaria, ¿verdad? Sabemos que es una violencia de género y que esta se manifiesta sobre todo en los núcleos familiares. También se conoce como violencia por sustitución. Y antes de que ésta se desarrolle, se dan una serie de sucesos o daños hacia la víctima directa que está sufriendo esta violencia. Y sin embargo, esta violencia, cuando deja de ser psicológica, física, económica o puede ser otro tipo de violencia, la persona agresora suele utilizar algún miembro de la familia y en la mayoría de los casos siempre toma a terceros, son a sus hijos o algún otro ser querido, por medio de chantaje, ¿verdad?, o algún tipo de amenaza. La violencia vicaria la pueden sufrir tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, dentro del núcleo familiar. También es una forma de violencia en la que, digamos, la pareja hombre y mujer, ¿verdad?, se va dando por una serie de conductas, ¿verdad?, dirigidas específicamente a los hijos para dañar a la persona que está siendo agredida. El objetivo es dañar, chantajear o hacer que el otro miembro de la pareja cumpla con la voluntad que éste le está diciendo, ¿verdad? O sea, toma a un hijo y le amenaza o le chantajea, ¿verdad?, dañándole psicológicamente. También se trata de un mecanismo por el cual se ejerce presión sobre el otro, ¿verdad?, el otro miembro del núcleo familiar, ¿verdad?, para ejercer este poder y marcar como esa sumisión. Este tipo de violencia acostumbra a utilizarse en determinadas situaciones, ¿verdad?, como por ejemplo un proceso de separación, divorcios, cuando uno de los miembros desea rehacer su vida por otros lados, ¿verdad?, o cuando quiere cambiar simple y sencillamente el rumbo de su vida. En estos casos, la persona agresora utiliza a los hijos, a sus propios hijos, ¿verdad?, sin importarle el daño que pueda causarle, ya sea física o psicológicamente. La idea es coaccionar o impedir algunos actos, ¿verdad? O sea, es decir, que el objetivo es de que la persona que está siendo agredida esté siempre bajo la sombra de la persona agresora. Es decir, que no tiene autonomía, no puede tomar sus propias decisiones porque ya le ha abarcado emocionalmente que no puede tomar sus propias decisiones. Ahora bien, ¿cómo se puede manifestar, verdad? Ya lo hablamos, ¿verdad?, que es más que todo una violencia en el núcleo familiar, o se puede decir también como una violencia intrafamiliar, pero que sobrepasa los límites. No solo se queda en violencia física y psicológica, a veces hasta logra llegar
a la muerte de miembros de familia, asesinatos a los hijos, incluso a la misma madre de los hijos, ¿verdad? El factor que desencadena este tipo de violencia puede ser por diversas situaciones, ¿verdad? A pesar de que se registra que la sufren hombres y mujeres, en la mayoría de los casos, casi quizás como un 95%, esta violencia siempre es ejercida por el hombre, es decir, por el padre de los hijos, ¿verdad? Recordarles que es una violencia que se da dentro del núcleo familiar y puede sobrepasar porque no solo puede tomar a sus propios hijos, sino que también puede tomar a la madre de su pareja, de su esposa, o algún otro miembro de su familia, de la esposa, ¿verdad? En muchos casos en los que se desarrolla esta violencia, el hombre ya tiene antecedentes sobre malos tratos o violencia de género, algún tipo de violencia en específico. El perfil del agresor suele ser un hombre de mediana edad, entre 20 y 50 años, ¿verdad? Con hijos menores de edad. Que tratan de dominar y de prevalecer su postura a través de la autoridad, ¿verdad? Más adelante les voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede manifestar y vamos a reflexionar ahí nosotras, donde estemos escuchando o viendo este video, si hemos sufrido o quizás en nuestra niñez hemos pasado este tipo de violencia, ¿verdad? Tratan de dominar y prevalece la postura de la autoridad de la pareja, ¿verdad? El miedo o amenazas. En numerosas ocasiones este tipo de conductas se agravan al consumir drogas o alcohol. También se define como un tipo de violencia ejercida por un padre maltratador como instrumento para causar daño a una madre, utilizando a sus hijos y otros miembros. Normalmente se ejerce sobre los menores de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad suelen ser seres muy inofensivos y vulnerables, ¿verdad? Que siempre ven como una figura, ya sea padre, madre o alguien más, ven una figura y en esa figura, en ese personaje, logran ver quizás algún tipo de seguridad o algo y se dejan llevar también, ¿verdad? Por la misma influencia o mala influencia de persona que quiera agredir a la madre. También dice que en el caso de la pareja que está siendo agredida, ella sufre al ver que, por ejemplo, le dice, vaya, si no me cocinas mi plato favorito, voy a agarrar al niño de las orejas o a la niña de las orejas y tenés que aguantar y me lo vas a hacer. De ese tipo de maltrato se trata este tipo de violencia, ¿verdad? A veces el individuo que agrede a la víctima alarga la sumisión de la persona que está siendo víctima de violencia, ¿verdad? O incluso si se está en un proceso de divorcio o separación, se les amenaza también con que te voy a quitar la casa, te voy a quitar el vehículo o cualquier otra prenda, lo que sea, algo que sea muy valiosa para la persona que está siendo víctima de este tipo de violencia. Y en este sentido hace que todo este proceso de violencia se alargue en el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona al recibir este tipo de amenazas cambia de opinión y se queda a la sombra, ¿verdad?, de la persona que le está agrediendo. También cabe mencionar que quienes sufren quizás directa e indirectamente suelen ser los niños, ¿verdad? Y cómo se puede manifestar esta parte o cuáles son los daños que pueden manifestarse en los menores de edad. Bueno, se puede manifestar con trastornos psicológicos generados por estos malos tratos, estrés, ansiedad, estrés postraumático. Y si hablamos también en otros términos generales, ¿verdad? También pueden haber maltratos físicos, ¿verdad? Ya hablábamos de alar la oreja o
o de aruñar también a los menores, ¿verdad? Y esto ocasiona daño emocional en la madre de estos niños. En el caso de los daños físicos, se trata de las consecuencias de las posibles agresiones físicas recibidas por parte de su padre, ¿verdad? Pueden requerir hasta un tratamiento hospitalario y si no es, en el peor de los casos, hasta la muerte, ¿verdad? Hay progenitores que han asesinado a sus propios hijos por el simple hecho de que la mujer ya no quiere estar con esa persona, ¿verdad? Entonces se les amenaza con que los va a matar y termina asesinándolos, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentas ante cualquier conducta de este tipo, ¿verdad? Hay que estar bien alertas e incluso si alguna vecina, amiga o alguien que conozcamos esté sufriendo este tipo de violencia, ¿verdad? Y también otra de las dificultades o daños que generan tanto en madre como en menores puede ser también una baja autoestima, fobia a estar alrededor de mucha gente, dificultad para poder relacionarse con otra gente, ¿verdad? Falta de vinculación o empatía con otras personas, comportamientos antisociales e incluso hasta comportamientos agresivos, ¿verdad? Por acá tengo unas imágenes que nos van a ayudar a ilustrar, ¿verdad? Algún tipo de estas acciones, ¿verdad? En este sentido, en esta imagen podemos ver cómo están discutiendo padre y madre y en medio se encuentran los niños. En este caso, quizás no se está recibiendo directamente la violencia del niño, pero la acción, vamos a la acción que se está visualizando en esta imagen. Es decir, que el niño ve todas esas acciones de agresión y por ende este niño, este menor también va a reproducirlas a su centro educativo, donde se desarrolla, etcétera, etcétera. También por acá tenemos otra imagen donde vemos señalamiento, ¿verdad? Aquí está siendo señalada una mujer, puede ser que ella esté recibiendo algún tipo de amenaza, por ejemplo, puede ser, si te divorcias de mí, ya vas a ver, te voy a matar a vos y voy a matar a nuestros hijos. Este también es un tipo de acciones que prevalecen en este tipo de violencia. Y otros de los ejemplos que dan también son como porque algunos hombres o algunos padres de familia accionan para perjudicar directamente e indirectamente a la víctima. Tenemos publicar anuncios eróticos con el nombre de la persona que es víctima, ¿verdad? Con el fin de ridiculizarle, dañar la imagen en todos los sentidos, es decir, a veces la persona agresora, en este caso el padre de familia o el esposo de la esposa, para que nos vaya quedando más claro, él decide la apariencia física de su pareja, de su esposa. Por ejemplo, no quiero que andes el cabello largo, cortátelo, porque con el cabello largo te ves más atractiva. Todas esas acciones van sumando a este tipo de violencia, que quizás nosotras la podemos ver como muy naturalizada, pero en realidad no es algo natural. Tenemos que frenar esas acciones o buscar ayuda, compañeras. También quemar la ropa, sacarle la ropa a la calle, etcétera, etcétera. Amenazas con daños a seres queridos, romper objetos preciados también y condicionar la forma de vestir. Todas estas acciones son parte de la violencia vicaria. Y bueno, para ir concluyendo con el tema y tratar de que nosotras mismas reflexionemos si hemos vivido en nuestra niñez esto, lo hemos vivido en nuestra etapa de jóvenes o en nuestra etapa adulta, ya formando un hogar o una familia, reflexionar si lo hemos vivido y tratar de cambiar esa modalidad o ese tipo de vida que nos han dicho que es normal, pero no es normal, compañeras.
Dice que para tratar la violencia vicaria es necesario un abordaje muy amplio, es decir, multidisciplinar, ¿verdad? De entrada es preciso tomar la decisión de buscar ayuda psicológica y buscar ayuda en instituciones donde nos puedan apoyar, ya sea demandando al sujeto, puede ser también que busquemos ayuda para aislarnos del sujeto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. También se puede realizar algún tipo de terapia familiar entre madre e hijo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ir tratando la violencia vicaria, ¿verdad? Vamos a reflexionar y yo les voy a dejar a ustedes un par de preguntas en las que luego en los grupos de WhatsApp nos van a ir compartiendo qué ha sido lo que han aprendido, ¿verdad? Sobre este tipo de violencia que quizás nosotras no lo conocíamos, o sí lo conocíamos, pero no sabíamos que se llamaba así. La primera pregunta es reflexionar si hemos sido víctimas de este tipo de violencia o estamos siendo víctimas de este tipo de violencia. La segunda pregunta es, ¿qué estrategias puedo tomar para ya no ser víctima de este tipo de violencia? Número 3, ¿cómo puedo transmitir esta información a más mujeres? Y por último, vamos a anotar en 3 palabras qué ha sido el aprendizaje que me llevo yo en esta sesión. ¿Verdad, compañeras? Y en este sentido vamos a concluir, nos vamos a quedar hasta acá con este tema. Igual si queda algún tipo de duda o alguna ruta que tomar para tratar este tipo de violencia, siempre podemos consultarlo por medio de los grupos de WhatsApp. Les agradezco por su tiempo y espero que tengan un muy buen día, compañeras. Gracias.